Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. La Fiscalía le imputó cargos como persona ausente al jefe de las disidencias, Alexander Díaz alias Calarcá. El ente investigador aseguró que las denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol fueron determinantes para establecer que el cabecilla guerrillero aprovechó los diálogos de paz con el gobierno nacional para continuar delinquiendo y fortalecer su estructura armada. La decisión de la Fiscalía ocurre después de que Noticias Caracol reveló en noviembre y diciembre de 2025 el contenido de los dispositivos electrónicos incautados en un retén en Anorí, Antioquia. Dicha información puso al descubierto toda clase de crímenes cometidos por Calarcá, entre ellos los asesinatos de líderes sociales, asesinato de firmantes y reclutamiento de menores de edad, como lo denunció este noticiero. Tras estas revelaciones, la Fiscalía imputó cargos al jefe de las disidencias, Alexander Díaz, alias Calarcá. De todos es conocido que luego del informe de investigación de Caracol Televisión, se procedió también por parte de la señora Fiscal General de la Nación a crear un grupo de tareas especiales que concretara varias de las situaciones que se venían manejando en torno a este cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las FARC. En ese sentido, el día de hoy se concreta, luego de haber sido citado Calarcá para que se presentara a las audiencias, y ante su ausencia se declara persona ausente por parte de la Judicatura. Según el ente investigador, Calarcá aprovechó los diálogos de paz con el gobierno nacional para continuar delinquiendo y fortaleciendo su estructura armada. Se imputan hechos desde el año 2022 al 2026, incluyendo el homicidio de 6 firmantes de paz, 2 homicidios agravados en persona protegida, desplazamiento forzado de familias en el departamento del Meta, tráfico, porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares y como también hechos relevantes las 3 masacres ocurridas en el departamento del Guaviare. Por estos hechos, la Fiscalía anunció que solicitará medida de aseguramiento contra el cabecilla de las disidencias. Uno de los casos imputados a Calarcá es el del excombatiente de las FARC, Juan Gabriel Hurtado. El 6 de enero de 2024, Calarcá le dio la orden a uno de sus hombres de asesinarlo a sangre fría. Chalá, el sicario, le envió a Calarcá esta foto con el hombre amarrado y le suministró su nombre. Juan Gabriel Hurtado Betancur. ¿Y todavía me nombra a mí? Sí. Ese HP nunca lo he visto. ¿Y tiene más familia por ahí? Un tío, pero dice que él no sabe por qué ese tipo está por acá. Maten a ese tipo. Ok. ¿No tiene mujer ni hijos ahí en la casa? Mujer sí, pero hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos. Mátenlo y lo dejan por ahí que lo recojan. Al igual que este caso, la Fiscalía encontró evidencias de otros 5 homicidios de firmantes del acuerdo de paz. También imputó el reclutamiento de menores de edad, como lo había revelado Noticias Caracol en conversaciones de la organización como estas. Mi viejo, la muchacha de nombre Yureli, jurisdicción de la Uribe, Meta, nombre de la mamá, padre, hermanos 5 hombres, 2 mujeres, familia en el ejército, no, familia en la guerrilla, no, grado de estudio 8º, enfermedades ninguna, hijos no, edad 14 años, ingresa como guerrillera. Aparte de los crímenes, los dispositivos también pusieron al descubierto la colaboración que Calarcá y su organización estarían recibiendo desde los más altos niveles del gobierno Petro. Así quedó en evidencia en varios correos que hacen referencia a 2 funcionarios con cargos estratégicos en el Estado. El primer mencionado es el general Juan Miguel Huerta, el actual jefe del Comando de Personal del Ejército. Así se desprende de esta carta enviada a Calarcá por un subalterno el 8 de febrero de 2024, fecha para la cual Huertas estaba retirado del ejército. En agosto de 2025, Petro lo reintegró a esa fuerza. Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal. En la carta, los disidentes especificaron de quién están hablando.
El general Huertas es un general retirado que demandó al Estado porque lo sacaron del ejército por no cumplir la orden de acompañar a los paramilitares en una arremetida contra la guerrilla. El segundo alto funcionario del Estado que aparece mencionado en las comunicaciones es Wilmar Mejía, un licenciado en Educación Física que durante el gobierno Petro pasó en menos de 2 años de ser informante de la DNI a jefe de inteligencia de esa entidad. Y desde hace varios meses es el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF. Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano. En este aparte estarían hablando de que el general Huertas y Wilmar Mejía supuestamente habrían viajado a Venezuela para averiguar por la muerte de un guerrillero en ese país. El contenido de estas comunicaciones fue confirmado a Noticias Caracol por un integrante de las disidencias que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad y dio detalles sobre reuniones con Mejía y Huertas. Presentó que fue coronel de las estaciones de policía, comandante de estación de acá. ¿Usted por qué le dicen a Wilmar chulo? Por lo que él se encontraba con todos esos chulos en el ejército. Nosotros lo pusimos a hacer. Aunque están siendo investigados por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema, tanto Huertas como Mejía han negado cualquier relación con Calarcá y su organización. Por otro lado, 27 exintegrantes del secretariado de las FARC fueron imputados por la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La justicia transicional les atribuye responsabilidad en algunos de los episodios más dolorosos del conflicto, como el atentado al Club El Nogal, la toma de Mitú, masacres y el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Desde la clínica del Country al norte de Bogotá tenemos que confirmar el lamentable fallecimiento del ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. Estos son algunos de los atentados y crímenes más graves cometidos por las FARC y por los que hoy la JEP les imputó a 27 comparecientes que pertenecieron al secretariado y al Estado Mayor de ese grupo ilegal. Entre ellas, su último jefe, Rodrigo Londoño. Para la JEP se trata de una decisión histórica. Y yo diría, son las víctimas de la Colombia profunda, las víctimas más olvidadas, las víctimas que no habían accedido a la justicia. Pero no solo fueron las tomas de Mitú y Miraflores, el crimen de Álvaro Gómez, que ante la JEP se atribuyó a ese grupo, y el atentado al Club El Nogal. También fueron acusados por masacres, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia sexual, todos cometidos por integrantes de los bloques Oriental y el Sur, con influencia en casi la mitad del país. Estamos hablando de que estos dos grandes bloques de las FARC básicamente operaban en 15 departamentos. Es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia. Uno de los episodios que destacó la magistrada fue el ataque a Mitú, capital del Baupés, uno de los más duros y extensos que se dieron en el país. Estaban dotados de rockets artesanales, fusiles y otras armas compradas en el mercado negro. En el desarrollo de las hostilidades, lograron destruir estaciones de policía, bases militares, patrullas y atacaron convoys del Ejército Nacional. Se tomaron y arrasaron los centros poblados de municipios enteros, como sucedió notablemente en noviembre de 1998 con Mitú, la capital del Baupés, un ataque que duró cerca de 72 horas y dejó un saldo de 56 muertos y un pueblo hecho escombros. Además de Rodrigo Londoño, también fueron imputados Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada. Ahora, los 27 comparecientes deberán decidir si aceptan o no los cargos formulados por la JEP. Si los reconocen, tendrán que comparecer en una audiencia pública para admitir su responsabilidad ante las víctimas, la justicia y todo el país. A esta hora faltan 2 días, 19 horas, 47 minutos y los segundos que corren para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que será el próximo viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali.
7 de la noche, 12 minutos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos a esta hora desde Cali, en esta cobertura especial de Noticias Caracol, relacionada con todo lo que tiene que ver con el cambio de mando presidencial. Por eso ahí van a ver ustedes a nuestro equipo de noticias listo para informarlos. Tenemos a Margarita Ariza en Barranquilla, Nicole Buitrago en el Hotel Intercontinental de Cali, Luis Eduardo Maldonado en el Cantón Militar Pichincha y John Alex Henao en la Arena USC. Pues justamente vamos a empezar en Barranquilla porque el presidente electo Abelardo de la Espriella se reunió con los alcaldes de las principales ciudades del país para definir acciones conjuntas para enfrentar el terrorismo y también los actos delincuenciales en estas ciudades. Anunció además quién será el nuevo director de la policía. Margarita Ariza, ¿qué nuevos temas se debatieron en este encuentro? Buenas noches. Hola, Estefany televidente, muy buenas noches. Una cumbre que se desarrolló con la participación de más de 9 alcaldes de diferentes partes del país a puerta cerrada en el pabellón de cristal del Gran Malecón del Río Magdalena. Una vez culminó, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer algunas conclusiones. Entre estas anunció la creación de un bloque de seguridad urbana para combatir los delitos de alto impacto y que dijo que empezará a implementarse a partir del mismo 7 de agosto a las 4 de la tarde. También anunció el regreso de 2 generales en retiro, general Jesús Alejandro Barrera, quien será reintegrado por el presidente electo para que sea el nuevo director general de la Policía Nacional, y también del general Norberto Mujica como subcomandante general de la policía. Él empezará a despachar en una sede permanente aquí en la capital del Atlántico. El nuevo director de la policía es el experimentado general en retiro Alejandro Barrera, quien regresa luego de ser retirado en el 2022 a inicios del gobierno de Gustavo Petro, tras estar 35 años en la institución y cuando era director de Carabineros y Seguridad Rural. El general Barrera, administrador de empresas y especializado en seguridad y gerencia de recursos humanos, ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá en enero de 1988. Estuvo en el Departamento de Policía Cesar, en el bloque de búsqueda contra el cartel de Cali, en la DIJÍN e Interpol y en la Dirección de Inteligencia, donde recibió reconocimientos de las agencias internacionales de inteligencia, especialmente británicas y de Estados Unidos, por la lucha contra el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. He decidido reintegrar al general Alejandro Barrera de la policía para que sea nuestro próximo director general de la Policía Nacional, y haré lo propio con el general Norberto Mujica, quien será el subdirector. Estos 2 generales retirados serán reintegrados al servicio para que respectivamente sean el director y el subdirector general de la Policía Nacional. Y hago un tercer anuncio: la Subdirección General de la Policía tendrá sede permanente en Barranquilla. El nuevo subdirector de la policía, el general Norberto Mujica, también lo retiraron en el año 2022 y también estuvo 35 años en la policía. Es administrador policial, administrador de empresas y abogado. Gran parte de su carrera la desarrolló en inteligencia con el general Barrera, con quien participó en operaciones como la de Alfonso Cano, entonces jefe de las FARC, la captura de alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, y la captura de los terroristas que atacaron la Escuela General Santander, donde murieron 22 cadetes en enero de 2019, cometido por el ELN. También regresa a la policía el general Ricardo Alarcón, quien también estuvo cerca de 35 años en la institución, donde fue comandante de los grupos de operaciones especiales, director de la Policía Antinarcóticos y comandante de la policía en Barranquilla. El Hotel Intercontinental de Cali será la sede principal para las reuniones bilaterales de delegados internacionales y el gobierno entrante. Allí ya se habilitó el primer protocolo de registro y acreditación para recibir a más de 30 delegados para la posesión presidencial. Ahí está Nicole Buitrago para que nos cuente quiénes llegarán primero a Cali, Nicole, y cómo avanza esta acreditación. Estefany, muy buenas noches. Mira, hay que decir que el primero en aterrizar en la ciudad de Cali, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en un vuelo comercial, será el vicepresidente de El Salvador, que viene como representante del gobierno de Nayib Bukele, uno de los primeros invitados a esta posesión presidencial. Le siguen varios mandatarios. El día jueves 6 de agosto aterrizará después de mediodía el presidente de Chile, le sigue el presidente de Argentina y cierra esa agenda de aterrizajes a las 11 de la noche el rey Felipe VI
contexto de España. En su mayoría, estos 12 jefes de Estado se van a hospedar aquí en el Hotel Intercontinental, en donde desde el día de hoy los funcionarios de la Cancillería colombiana ya habilitaron este primer registro de acreditación para los invitados especiales. Serán entonces 12 jefes de Estado. Este hotel tiene la capacidad para albergar a cerca de 800 personas que llegarán desde las delegaciones principales. Ya nos han manifestado que, por ejemplo, la delegación de los Estados Unidos y la delegación de España van a ocupar gran parte de 2 pisos principales de este hotel, que ha sido insignia, creado en 1971 para recibir a los visitantes de los Juegos Panamericanos. Nicole, gracias. Vamos ahora al sur de la capital del Valle con Luis Eduardo Maldonado, que se encuentra en el Cantón Militar Pichincha. Adelante, Luis, buenas noches. Sí, señora, mire, en el campo de paradas militar del Cantón Militar Pichincha, el próximo viernes a las 6 de la tarde, 3.000 hombres como ellos estarán acá, recibiendo al presidente electo Abelardo de la Espriella y reconociéndolo como jefe supremo de las fuerzas militares. Pero la ceremonia comienza en esta tarima. En esta tarima que van a ver usted estará el presidente. Es una ceremonia muy sencilla. Tendrá 18 sillas para los 18 ministros, para algunos invitados, alcaldes y gobernadores. Luego, por esta vía, se sube en los vehículos militares, avanza hacia el fondo, da la vuelta por donde ustedes ven los helicópteros, ingresa al campo de paradas militar del Cantón Militar Pichincha, acompañado por su recién nombrado ministro de la Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, y también por el actual comandante del Ejército. Luego, el presidente hace un recorrido por las filas militares y sube a la tarima para pronunciar su discurso, el primer discurso del presidente Abelardo de la Espriella, ya ante la tropa que lo reconoce y le rinde honores. Lo que nos dicen es que acá, en esta tarima, anunciará la conformación de la nueva cúpula militar. Luis Eduardo, gracias. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió de riesgos de seguridad para el acto de posesión el próximo 7 de agosto. Sin embargo, dijo que Cali está preparada con un robusto dispositivo de seguridad. John Alex Henao nos cuenta más detalles desde la Arena USC. John, buenas noches. Estefan, audiencia, saludo especial. Así es, el ministro de Defensa llegó muy temprano al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Allí hizo un recorrido por sus instalaciones. Posteriormente se acercó a la Escuela de Aviación aquí en la ciudad de Cali para sostener una última reunión o consejo de seguridad con la cúpula militar. Allí se ultimaron otros detalles de seguridad. Luego recorrió el Hotel Intercontinental y por último se acercó a la Arena USC, el auditorio que será el lugar para la posesión de este 7 de agosto. Manifestó que hasta el momento todo marcha conforme a lo previsto y que ese día será un evento, habrá espacio para un evento no solo seguro, también histórico. Los riesgos fueron identificados, pero lo más importante es que se tomaron todas las medidas para mitigarlos. Desplegamos alrededor de 11.000 hombres y mujeres, eso contando no solamente los que están acá, sino los que están un poco más en profundidad, porque la seguridad de Cali depende también de lo que se haga en la periferia. Drones, antidrones, aeronaves, incluso vamos a tener botes de infantería marina en el río Cauca y absolutamente todas las capacidades. 7 de la noche, 21 minutos. Estamos en el Museo La Tertulia, el centro cultural más destacado del suroccidente colombiano y un pilar histórico para el cine y las artes visuales en Cali. Santiago de Cali, la ciudad que se prepara y afina detalles para lo que será una histórica posesión presidencial. Malú. Stephanie, buenas noches y gracias. Por otro lado, con la decisión del Consejo Nacional Electoral de otorgarle la personería jurídica a defensores de la patria como partido político, ahora surge la pregunta: ¿qué pasará con la derecha en el país? Pues hablamos con expertos. Con 26 militantes, entre ellos el presidente electo Abelardo de la Espriella, el nuevo partido Defensores de la Patria ya tiene personería jurídica. Y con ellos, como nueva ficha en el tablero de juego, la derecha colombiana no tendrá un solo protagonista, quien por años fue el Centro Democrático. La fuerza que le devolvió la esperanza, la convicción a los colombianos de recuperar el país, hoy es la principal fuerza de derecha en nuestra nación, donde se defienden los valores, los principios, la familia, pero sobre todo la libertad.
Para el partido del expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático ha sido enfático que Defensores de la Patria no es una competencia, que el partido tiene sus bases consolidadas y que es la fuerza política de gobierno más grande del Congreso. Este partido actúa sin esos cálculos políticos. Este no es un partido de moda en el sentido de que si hoy el pueblo colombiano le gusta X o Y tendencia ideológica, actuamos. Nosotros en eso no improvisamos. Para analistas políticos, el nacimiento de un nuevo actor político como Defensores de la Patria significa el cambio de la derecha colombiana. Centro Democrático va a tener una competencia mucho más alta porque no es el único partido que está enarbolando pues los principios de una derecha clara frente a términos de seguridad. La derecha, que hoy se constituye como oficialismo, está ya presentando una primera puja en donde se corre el riesgo de atomizar los votos contra una oposición en cabeza del pacto histórico que opera de forma unitaria. Lo que llama la atención es que a la fecha el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, aún no confirma su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:32 en el Cauca, el volcán Puracé permanece en alerta naranja. La emisión de gases y ceniza está afectando a las comunidades, la salud de los animales y el ecosistema. Las cenizas que caen desde hace 20 días desde el volcán Puracé en el departamento del Cauca ya dejan 4.000 personas afectadas. En Puracé, el municipio más cercano, los agricultores aseguran que en el sector de Agua Amarilla los cultivos se están quemando. Donde se siembra la cebolla, se siembra las hortalizas, cultivos de fresa, cultivos de maíz. Los animales están afectados, el agua se está acabando, que es lo más preocupante, el agua. El volcán Puracé está ubicado en el departamento del Cauca, al suroccidente del país, limitando con las regiones de Nariño, Valle, Huila, Caquetá y Putumayo. El volcán se encuentra al suroccidente de Popayán, a 26 kilómetros en línea recta y a 46 kilómetros por carretera. Y los municipios más cercanos a él, Puracé, Sotará, Popayán y Totoró, todos ellos están afectados por la alerta naranja del cráter. Hacer un estudio financiero de los recursos que tenemos disponibles para ser dirigidos directamente a la atención de esta calamidad. El alcalde de Puracé declaró la calamidad pública y aseguró que ya inició el alistamiento de albergues ante una eventual evacuación. Unos en Puracé, Crucero La Mina, otros aquí en Coconuco. Las comunidades que habitan las zonas veredales de Puracé piden que no los dejen solos y que la presencia institucional con ayudas llegue pronto. 25 hospitales públicos de Antioquia anunciaron suspensión de servicios no urgentes a usuarios de la nueva EPS. La suspensión será desde mañana en los hospitales General de Medellín, San Rafael de Itagüí, el Hospital de Pueblo Rico y de Tarso, entre otros. Y según las directivas, las deudas de la EPS asciende a los 400.000 millones de pesos. 7 años después del asesinato del firmante de paz Dimar Torres Arévalo, las autoridades capturaron en Bucaramanga al responsable del asesinato. Se trata del coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amézquita, quien está condenado a 40 años de prisión por este crimen. La Fiscalía imputará el delito de homicidio contra 4 de los 5 capturados por el crimen de María Camila Potosí. Medicina Legal entregó el dictamen que confirma que los restos óseos hallados corresponden a la hija de la joven y sería una de las pruebas más importantes que fortalecen la teoría sobre lo ocurrido con la recién nacida. 7 menores de edad permanecen hospitalizados en Apartadó, Antioquia, tras el aparatoso accidente del bus escolar en el que se dirigían al plantel educativo. 13 estudiantes más fueron dados de alta. Las autoridades investigan si el siniestro se debió a fallas mecánicas o al estado de la vía. Después de 18 días de protestas en Quibdó, ya hay acuerdos entre los delegados del gobierno nacional y también líderes del paro por la crisis energética que atraviesa la región. En la mesa de diálogo se acordó que la CREC revise las tarifas para el departamento y la inversión de más de 300.000 millones para fortalecer las redes de energía. A las 7:44 revisamos los países que enfrentan incendios forestales. Este mapa, consolidado por la NASA con imágenes de satélite, muestra los puntos de calor que hay en diferentes partes del mundo hoy. Ahora veamos por países. Estados Unidos enfrenta
99 grandes incendios, principalmente en Oregón, donde hay 33 focos, y luego en Washington, donde hay 16. También se registran incendios forestales en Montana, Idaho, Minnesota, California y Nevada. En Canadá hay más de 60 incendios activos, 54 son en la Columbia Británica y 8 en Saskatchewan. Y ahora miremos el panorama en Europa. En España ahí sigue habiendo focos activos en diferentes zonas, en 5 zonas, en Zamora, Cáceres, Huesca, Lérida y Valencia. En Grecia hay 2 grandes incendios activos, Portogermeno en el occidente de Ática y en Helios Proni, al occidente de la Grecia continental. Países Bajos enfrenta un incendio que no ha podido controlarse en la provincia de Limburgo, y Austria un incendio de grandes magnitudes en Siegraben. Y en otras noticias, España devolvió a Marruecos a 70.000 de los 72 migrantes que entraron la semana pasada a su territorio, puntualmente al enclave de Ceuta. Allí todavía permanecen 2.000 de ellos y 1.200 son menores que están solos. Las historias de los menores que llegaron a Ceuta desde Marruecos son diversas. Distintas ONG aseguran que deben tratarse como casos individuales y no procesar deportaciones colectivas. Las autoridades locales deben hacerse cargo y el panorama no es para nada fácil. Son más de 1.000 menores, la gran mayoría están solos. Adán, de 12 años, llegó a Ceuta buscando a su hermano, del que aún no tiene noticias. Este lunes intentó ingresar a un centro de menores. Dice que duerme entre las rocas de la playa y que casi no ha comido. Y es que muchos migrantes se fueron de Marruecos impulsados por videos en redes sociales que prometían una vida cómoda. Nunca crean a quienes les dicen que si logran entrar en Ceuta, los devolverán. No los devolverán. A quienes están en el mar no los devuelven. Para que lo sepan, no se está devolviendo a los que están en el mar. Los llevan a Ceuta, donde se aplica un procedimiento para determinar si pueden ser devueltos o si pueden quedarse. La mayoría de los videos y grupos en línea que hicieron un llamado a acudir en masa a Ceuta han sido eliminados desde entonces y no está claro cuándo se publicaron originalmente. Elegimos estar del lado de los proyectos que cuidan el agua y el medio ambiente. Inscribe el tuyo en el premio Planeta Azul, el primer reality que premia a los que cuidan nuestra casa. Y llegó la hora de los indicadores económicos. Víctor, hoy comencemos con cifras de comercio exterior. Malú, buenas noches. Empiezo contándole que las exportaciones colombianas durante el primer semestre de este año tuvieron un crecimiento, de acuerdo con el DANE, del 14,2%, llegando a 27.844 millones de dólares, jalonadas por mayores ventas del sector extractivo. En más información, Cerro Matoso está disminuyendo a la mitad su operación minera de manera indefinida. Esto porque su proveedor de gas, Canacol Energy, que tiene dificultades financieras y operativas, sigue disminuyendo la entrega de este combustible. En más noticias, ISA reportó resultados financieros del primer semestre de este año con ganancias por 1,3 billones de pesos, que crecen un 9%. Y el Metro de Medellín acudió al mercado de capitales con una emisión de bonos sostenibles que le permitió conseguir un financiamiento por 330.000 millones de pesos, entre otras, para modernizar su operación. Hoy cayó el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.204 pesos con 51 centavos. También bajó y con fuerza el petróleo Brent, se ubica por debajo de los $80 por barril. Y subió un poco el café, precio de referencia para mañana, 2.195.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Que sí, gracias, y así terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Yo Me Llamo. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.